Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Medicina de Impacto por Medscape en español. Los saluda Aldo Jiménez. Y Alejandro Meraz. Y de nueva cuenta, un invitadazo que ya todos conocen, no necesita presentación, nuestro endocrinólogo estrella, el doctor José Gotés. Aldo, Alex, ¿cómo están? Otra vez, mucho gusto estar aquí con ustedes, listos para darle en este tema que nos van a presentar, que es, mi punto de vista, uno de los temas más padres que hay en endocrino. Mi endocrinólogo de cabecera, ¿no? El doctor Pepe Gotés, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué onda, amigos? ¿Qué tienen ahorita de nuevo antes de entrar al tema de alguna recomendación de la semana? Yo tengo una que me ha volado la cabeza ya varias veces, y son estas nuevas inteligencias artificiales que ya están disponibles para todos, en especial uno que se llama ChatGPT, que es como si tú estuvieras chateando con una inteligencia artificial tal cual, pero es una inteligencia artificial que lo sabe prácticamente todo. No, igual no una profundidad de experto, pero te habla de lo que quieras, y no solo te habla. Si tú eres alguien que utiliza código para programar, te lo corrige. Si tú quieres que te haga una poesía acerca del riñón, pero un estilo shakespeariano, te la hace. En inglés, en español está disponible. Te puede servir como para... O sea, no se la tienen que ver ahorita, todavía está gratis, creo que ya la compró Microsoft, pero es una cosa impresionante. O sea, si tú escribes algo en inglés y no estás seguro, le puedes decir, oye, no me la puedes, por favor, con lenguaje natural, oye, este texto no me lo puedes mejorar, por favor, y te lo mejora, te escribe cuentos con unos tres puntos claves que le des. O sea, ya los humanos nos van a dominar las máquinas en un futuro que está más próximo del que yo pensaba. Y para los que son profesores de universidad, Alex, pues hay que tener ahí consideración que esta cosa genera ensayos con una facilidad increíble. Pero entonces, está brutal, ¿no? 2 segundos, ya tienes tu ensayo. Exacto. Entonces ya no tengo que hacer tesis. Exactamente. No, pero bueno, ahí fíjate que sí tiene un detallito ahí, porque si tú le pides que te lo haga, te lo hace, pero las referencias te las inventa. Entonces ahí con cuidadito, porque si tiene un profesor medio ducho, se va a dar cuenta que todo está inventado. Igual y te sirve como para empezar, ya sabes, como para darte una idea de cuando tienes como que vas a escribir algo y nomás no sabes cómo empezarle, para eso es extraordinario. Entonces, con eso hicieron las guías de Surviving Sepsis, con esa madre, ¿no? Seguramente. Seguro. Ok. ¿Y tú, Gotés, tienes alguna recomendación? Mira que ahorita que Alex habla de un tema tecnológico, yo igual, o sea, últimamente en el coche, el podcast que he estado escuchando últimamente es un podcast que se lo recomiendo, sobre todo si les gusta este tema de la tecnología, computadoras. El podcast se llama Darknet Diaries y básicamente es un podcast que habla sobre, pues, las historias del bajo mundo de la tecnología, del internet, todos los temas que existen con hackers, los fraudes, todos los ataques por la web, etcétera. Está interesantísimo porque pues hay tantas cosas que la verdad que ni cuenta te das. Entonces, a mí sí me ha ayudado a darme cuenta de la importancia de la seguridad de los datos, la verdad. Así que está interesante. Si tienen ahí chance, escúchenlo. Se oye bien. ¿Y tú, mi Aldo? Yo les cuento que estoy leyendo un libro que se llama The 4-Hour Body, como el cuerpo de las 4 horas, de Tim Ferriss. Y es un tipo que se hace llamar él como un conejillo de indias y experimenta con él mismo desde dietas, ejercicios, etcétera, y busca la menor dosis posible efectiva para buscar un desenlace deseado, ¿no? Entonces está interesante cómo con hacer ciertos ejercicios que te llevan 20 minutos, que los hagas 2 o máximo 3 por semana, logres hacer muchas cosas, ¿no? Ya sea reducir peso, cambiar composición corporal, crear más músculo.
Entonces tiene mucho pseudociencia, pero tiene algunas partes ahí padres. También hay de alimentación y de otro tipo de cosas un poco más hardcore, pero bueno, se los recomiendo si hicieron sus propósitos de año nuevo. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que tenemos en común varias áreas, entre ellas la nefrología, la endocrinología, la cardiología, que es el hiperaldosteronismo. Yo hice alguna clase cuando hacíamos la residencia de nefro y bueno, fue un tema que me gustó y que según yo lo entendía y dominaba en una poca medida, y de pronto me encontré con un paper de hiperaldosteronismo primario del estado del arte, una revisión por Anand Vaidya, no sé si así se pronuncie, que está en el American Journal of Hypertension, y híjole, me cambió todo mi estándar de lo que pensaba, ¿no? De esta enfermedad que, bueno, sabemos que es una de las causas más comunes de hipertensión arterial secundaria, pero que lamentablemente rara vez la solicitamos o ni siguiendo las guías ni la seguimos, y no pedimos estos estudios para detectarla, y la verdad es que no sabemos diagnosticarla, o sea, se nos escapan un chorro estos estudios, aunque los pidamos porque no los sabemos interpretar bastante bien. Entonces, creo que nuestro conocimiento está un poco anticuado ya, y en esta revisión me llamó mucho la atención y me puso al tanto, y bueno, por eso decidimos platicar ese tema de hoy. Y Pepe Gotés también comentó que conoce a este doctor que escribió este paper y que también tiene como esa misma actitud en relación a este tema, ¿no, Pepe? Sí, o sea, este tema hiperaldo, o sea, es muy importante porque pues realmente la prevalencia del hiperaldosteronismo está totalmente infrarreconocida. O sea, si vemos en poblaciones incluso sin hipertensión, si definimos hiperaldosteronismo como la producción excesiva de aldosterona independientemente de la producción de renina, y en un estado de expansión volumétrica, es decir, si por ejemplo le tomáramos una actividad plasmática de renina, una concentración directa de renina a personas sin hipertensión, seguramente encontraríamos como alrededor de un 9 a 10% de personas que no tienen hipertensión, que tienen supresión de renina, Aldo, en un estado de expansión de volumen, que sugeriría que estas personas tienen un tipo leve de hiperaldosteronismo. Y si todavía nos vamos a las personas con hipertensión, conforme se van aumentando los grados de hipertensión, la prevalencia se va aumentando, llegando hasta 25%, por ejemplo, en personas que tienen hipertensión resistente, de tal manera que, pues, o sea, increíblemente no la diagnosticamos. O sea, en esa población de hipertensión resistente, el cuarto de esa población tiene hiperaldosteronismo y no la diagnosticamos. Y como bien dices, pues no la diagnosticamos porque nuestra forma, yo creo que de hacer escrutinio está basado en discusiones antiguas, en guías que ya están algo atrasadas, ¿no? Así que, pues creo que repasarlo es importantísimo porque seguramente si ustedes lo buscan y hacen escrutinio a las personas a las que se requieran, van a encontrar hiperaldos. Seguramente lo van a hacer, o sea, es casi una certeza. Ahorita qué bueno que lo mencionas, Pepe. Yo le iba a mencionar también de cómo es algo que está infra diagnosticado de forma brutal, incluso en los que pareciera que pudieran tener y que tienen todos los datos de hiperaldosteronismo, aún en los pacientes no se los pedimos. Fíjate, cuando yo era residente, que ahora sí ya pasó su tiempecito, estaba leyendo el tema de hipertensión del libro El Brenner de Nefro, y en el algoritmo casi empezaba por pedir estos laboratorios, y hasta se me hizo raro, dije, a pedirles una aldosterona y renina a todos, como para qué, ¿no? Si ni qué. Entonces me dice, ay, qué exagerado, pero ellos lo decían ahí, y después salieron estudios como el Pathway que vamos a mencionar, y dije, órale, igual y sí tenían razón estos del Brenner, y yo todavía ahí medio haciéndolo de menos, ¿no? Pero bueno, por eso, justo para que no les pase como a mí, hicimos este episodio para que todo el mundo lo tenga dentro de los diagnósticos diferenciales de entrada de la hipertensión, y lo estemos pidiendo mucho más, no son los que tengan hipertensión mega resistente. Sí, dentro de la fisiopatología, de las cosas que han cambiado, ¿cuál es nuestro entendimiento de siempre, ¿no? Que tú tienes un paciente que sí tiene una secreción de aldosterona que es inapropiada, que no es suprimible, y esto es porque ocurre habitualmente un adenoma o una hiperplasia. Y bueno, eso es lo que sabemos diagnosticar, pero eso es
el extremo más severo del aldosteronismo, pero en realidad es un continuo, es un abanico, y de lo que hemos aprendido recientemente es que primero empieza con unas mutaciones somáticas en las glándulas suprarrenales y se forman como pequeños nidos que son no suprimibles y esos nidos van creciendo y a veces están separados y aquí vemos pacientes pues que no totalmente tienen aldosteronas muy altas, pero ya empezamos a tener cierta producción inapropiada o independiente de renina y estas van avanzando, ya forman estas neoplasias o adenomas o nódulos que ya en estos pacientes encontramos como tal el perfil bioquímico más conocido, ¿no? Y eso que comentas es muy importante, Aldo, porque además eso implica que existe, a pesar de la creencia, o sea, lo más frecuente es que existan estos focos, ¿no? Que son en realidad son micronódulos. Anteriormente se les llamaba aldosterone producing cluster cells y ahora se denominan como micronódulos, pero esos micronódulos pueden aparecer en ambas glándulas, de tal suerte que ambas glándulas pueden ser productoras de aldosterona en exceso y que nos quita un poco el concepto de que pues normalmente siempre tenemos que ver una lesión, ¿no? Porque siempre que vemos una imagen cuando estamos abordando a estos pacientes es que pues queremos ver una lesión, pero de hecho pues lo más común es que no ocurra, o sea, la afección bilateral es mucho más común, ¿no? Alrededor del 60-65% comparado con la afección unilateral de un adenoma, ¿no? Que tiende a ser clínicamente diferente. Pero bueno, pues estos focos que se generan en ambas glándulas y pues la progresión hacia adenoma o la persistencia de hiperplasia, pues no conocemos exactamente a qué se debe, pero el asunto es que pues la mayoría termina siendo enfermedad bilateral. Claro. Y 2 puntos son claves, que sea la secreción de aldosterona independiente de la renina, que ahorita entraremos un poquito más a detalles, y que haya un estado de expansión de volumen. Y eso está un poquito más difícil de ver en la clínica. Claro que tenemos ahora más herramientas, pero no es tan sencillo, incluso con las herramientas apropiadas como el POCUS. Pero yo me quedaría con lo que no puede faltar es esta independencia de la renina. Correcto, entonces, o sea, digamos que si bioquímicamente, pues lo que uno ve bioquímicamente es el reflejo de lo fisiopatológico, ¿no? O sea, fisiopatológicamente existe una producción excesiva de aldosterona por una o por ambas glándulas adrenales. Esa secreción excesiva de aldosterona genera una expansión volumétrica que a su vez reduce la producción de renina, es decir, se suprime la producción de renina, generando con esto un incremento en la carga de sodio hacia las porciones distales de los túbulos renales y generando con eso una mayor salida de cationes como potasio e hidrogenio, que son las características que generan el dato clínico, ¿no? Son la producción excesiva de aldosterona, la expansión, hipertensión, la hipocalemia en algunos pacientes y en algunos todavía menores la alcalosis, que es como lo que uno puede observar, ¿no? Ahora, ¿en quiénes vamos a pedir estos estudios para buscar hiperaldo, ¿no? Que son los pacientes de mayor riesgo, que son donde vamos a detectar esta enfermedad, que repito, no lo hacemos aunque los encontremos, pero ¿cuáles son los que están establecidos en las guías principalmente? Mira, vamos a decir de los que tú comentas desde la vía muy purista de muy alto riesgo y hablemos un poquito de las indicaciones expandidas o que uno podría considerar como extra, ¿no? O sea, claramente los pacientes que tienen hipertensión resistente, o sea, estos pacientes con la definición que ustedes quieran, desde la clásica de más de 140-90 con el uso de 3 antihipertensivos, incluyendo un diurético, o pacientes que tienen hipertensión de difícil control, pacientes que debutan con hipertensión de menos de 40 años de edad, o pacientes que debutan con un evento cardiovascular, un evento vascular cerebral en edades tempranas de menos de 40 años y la hipertensión que acompaña, por ejemplo, a un incidentaloma adrenal o una masa adrenal, la hipertensión que se presenta en pacientes con apnea del sueño, los pacientes que tienen fibrilación ventricular, hipertensión o incluso, por ejemplo, todos los pacientes que se presentan con hipocalemia, o sea, casi un buen porcentaje de los pacientes que se presentan con hipocalemia podrían estudiarse con hiperaldos y por supuesto la hipocalemia que se induce por algún diurético. Pero a sabiendas de que existe una población muy amplia de pacientes con hiperaldos que no diagnosticamos, Aldo, Alex, o sea, incluso pues ahora la discusión radica en si, por ejemplo, tendríamos que expandir a los pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión arterial grado 2, ¿no? O sea, a una mayor población o incluso, como Alex mencionaba, a
incluso todos los pacientes con hipertensión, que eso probablemente todavía no estemos ahí, pero es muy probable que tengamos que ser cada vez más expansivos en nuestros criterios de pacientes de alto riesgo para poder encontrar estos casos. Sí, entonces puntualizando, todos haríamos en pacientes con hipertensión resistente y refractaria, pacientes con hipocalemia sin importar la presión arterial, pacientes con hipertensión y una masa adrenal o con historia familiar. Y esos criterios extendidos que, bueno, tal vez conforme avancemos en la charla podamos convencer o bueno, yo tal vez estoy muy convencido de sí pedirlo en la mayoría de los pacientes que tienen hipertensión, que obviamente es algo muy, muy controversial, ¿no? Entonces, dentro de los estudios que pedimos habitualmente, pues es la aldosterona sérica, es la renina plasmática o la actividad plasmática de renina, y bueno, hacemos unos índices o tomamos estos valores por separado. Y Aldo, algo que yo quiero subrayar porque es algo que me pasaba a mí y que aprendí hasta que estaba en nefrología, es que un potasio normal no descarta hiperaldos. Eso que quede bastante claro, es una perla que no se debe de olvidar. Y la otra es que si ustedes tienen un paciente con hipertensión e inician tratamiento con una tiazida o con lo que ustedes quieran, pero con un diurético, y le da hipocalemia, o sea, si es por la tiazida, pero está desenmascarando entonces probablemente un hiperaldosteronismo, que es algo que también se nos pasa muchísimo. Todos esos pacientes, aguas, hay que tamizarlos bien. Y es algo que también yo aprendí hasta ya avanzada en mi carrera. Entonces, de una vez se los paso para que no les vaya a pasar como a mí. ¿Qué nos puedes decir, Jotés, del papel de medir la aldosterona y su variabilidad que existe, ¿no? Que a veces cometemos algunos errores o se nos escapan algunos pacientes y decimos, este paciente no tiene hiperaldo porque la aldosterona sérica está normal. Digo, la producción de aldosterona, Aldo, asemeja a prácticamente casi todas las hormonas de nuestro organismo, ¿no? O sea, nuestras hormonas se comportan siempre de forma muy variable, o sea, aldosterona no es la excepción. Tiene secreción muy variable a lo largo de todo el día, incluso tiene pulsos de secreción a lo largo del día, de tal manera que si uno ve análisis o estudios que se han hecho en diversas poblaciones o diversos pacientes, pues se observa que la variación que puede ocurrir intraindividuo en diferentes días de medición de aldosterona es enorme, o sea, la variación puede ser de hasta 5 o 6 veces el valor que se haya obtenido, ¿no? De tal suerte que si uno toma los puntos de corte de aldosterona, pues, por ejemplo, el punto de corte más utilizado en la mayoría de las guías para decir que hay una secreción excesiva de aldosterona que es 15, ¿no? Eso podemos discutir si ese valor es adecuado o no, pero es igual o mayor a 15. Por esa variabilidad intraindividual tan importante, si nosotros tomamos una aldosterona, pues se ha analizado que hasta más de la mitad de los pacientes, 50, 60% de los pacientes pueden llegar a tener una aldosterona normal y esos pacientes tienen hiperaldos. Entonces, por ese motivo, pues el confiar estrictamente de un valor en el escrutinio pudiera no ser lo ideal, ¿no? Los valores que hemos utilizado para definir hiperaldosteronismo realmente son valores arbitrarios, o sea, no hay un valor que esté claramente establecido por fisiopatología, son valores que se han establecido de manera arbitraria y que si uno decide utilizar uno u otro valor, pues si uno decide que el nivel de aldosterona que vamos a utilizar es mucho más alto, pues entonces tenemos la posibilidad de ser mucho más específicos en el diagnóstico, pero vamos a perder una cantidad importante de casos, ¿no? Entonces ahí hay que tener esa consideración de esa variabilidad de aldosterona, porque eso implica que si nuestra sospecha clínica es muy alta y es un paciente de estos grupos que mencionabas de alto riesgo y el aldosterona no salió en lo que uno esperaba, pues hay que volverlo a tomar. Claro, aquí ahorita hablaremos un poquito más de eso cuando nos metamos de lleno al diagnóstico, porque como dijo Aldo, es un continuo y estos valores que hemos utilizado históricamente, pues yo supongo que se hicieron tomando valores de la población y haciendo un promedio y sus desviaciones estándar, ¿no? Pero bueno, eso queda mucha información afuera. Yo me quiero regresar un poquito para darles unas cifras de la prevalencia del aldosteronismo primario que queda no reconocido. Por ejemplo, en un estudio que se publicó en Annals de Internal Medicine, encontraron que tenían, de acuerdo a la presión arterial, el porcentaje de aldosteronismo y fíjate que pacientes con normotensión, hasta 9% tenían hiperaldosteronismo. Con hipertensión grado 1, 15%. Hipertensión grado 2, 20%. Y hipertensión resistente, 24%. O sea, si solo tamizamos al 100% de los pacientes con hipertensión resistente, nos vamos a estar perdiendo alrededor de la mitad de los pacientes o igual y hasta más. Entonces,
Esto es para mí algo que es difícil de comprender, pero bueno, ahí están los datos y les pasamos el artículo para que ustedes juzguen. Sí, en el estudio Pathway 4, que intentaba investigar o determinar cuál era el mejor cuarto medicamento en hipertensión resistente, excluyeron pacientes con hipertensión secundaria y realmente encontraron unos subgrupos de pacientes que tenían renina suprimida con niveles más altos de aldosterona o estas relaciones de renina plasmática, aldosterona elevados, y funcionó mejor tratarlos con espironolactona, ¿no? Sin embargo, ningún paciente eso se diagnosticó por hiperaldo por no cruzar estos límites establecidos por los hombres, ¿no? Estos límites inventados que son los que nos habla el doctor Gotés. Entonces, si mencionas, Meraz, que esta prevalencia en pacientes con hipertensión grado 1, grado 2, en normotensos inclusive, ¿no? Creo que esto apoya a expandir el solicitar estos estudios de forma más frecuente a nuestros pacientes, y les digo, yo en mi práctica privada ya lo estoy solicitando en la mayoría de los pacientes, ¿no? Y lo primero que me fijo es en la renina está suprimido o no. Entonces, esto es lo que estoy empezando a hacer gracias a este artículo que leí, y bueno, que es algo que queremos transmitirles en este episodio, ¿no? Y entonces ahí, Aldo, pues yo creo que lo importante es que empecemos a proponer más o menos cuál sería la mejor forma para hacer el tamizaje, ¿no? O sea, ¿cuál sería la mejor manera? Porque aquí si ustedes... Volver a aprender, ¿no? Claro, porque si ustedes revisan las guías, seguramente las guías que haya de nefro, las guías que haya de cardio y ciertamente las guías de endocrino, encontrarán, por ejemplo, estos métodos de, bueno, pues vamos a hacer el escrutinio, pero las condiciones para hacer el escrutinio tienen que ser casi perfectas. ¿A qué me refiero? O sea, el paciente debe de estar hipertenso, pero pues debe de estar controlado con medicamentos antihipertensivos que no afecten la medición ni de aldosterona ni de renina, ¿no? Que es muy difícil hacerlo. Entonces, que el paciente no tenga hipocalemia, entonces pues hay que reponerle el potasio. Que si el paciente está utilizando espironolactona por algún motivo, pues hay que quitársela y por lo menos esperar de 4 a 6 semanas en el periodo de lavado para volverlo a hacer. Y eso pues en las condiciones clínicas es muy difícil hacerlo, es muy difícil, sobre todo si es un paciente con hipertensión resistente. Imagínate quitarle los 3 antihipertensivos que trae, el riesgo es que el paciente presente una crisis hipertensiva, ¿no? Si el paciente realmente tiene un hiperaldosteronismo primario, tratar de suplementarlo con potasio es muy complicado. Entonces, estos elementos creo que tendrían que irse modificando para un abordaje de escrutinio mucho más sencillo. Tendría que ser que básicamente detectar este caso que se sospeche que sea de alto riesgo o de estas indicaciones expandidas y simplemente hacer la prueba. O sea, hacer la prueba independientemente de las condiciones en las que esté el paciente, es decir, medir una aldosterona sérica, una actividad plasmática de renina o en algunos lugares que ya cada vez más frecuente se tiene la concentración directa de renina y evaluarlo como está el paciente, así como está, con esas consideraciones, ¿no? Porque si no, Aldo, Alex, nos tardamos muchísimo y se vuelve una tarea muy compleja. Es pasar de una filosofía que podríamos llamar purista, donde todo tiene que estar perfecto, y pues eso cuándo lo vamos a ver, y como tú dices, nos da frío, como decimos en nutrición, nos da frío quitarle todo al paciente y dejarlo así a la buena de Dios con tal de hacerle la pruebita, ¿no? Y mejor decimos, pues lo tratamos mejor, ¿no? Y entonces pasemos de la filosofía purista antigua a algo más dinámico, algo pragmático, que creo que es mucho más aplicable y sirve como lo que es, un escrutinio. No es algo diagnóstico, podría decirse. Eso es claro, para encontrar aquellos pacientes que su bioquímica nos oriente a pensar fuertemente en un aldosteronismo primario. Entonces, en ese contexto, si un paciente se solicitan estos dos exámenes, aldosterona, la actividad plasmática de renina o la concentración directa de renina, y lo primero que se ve, como dice Aldo, es que la renina está suprimida, independientemente de las condiciones en las que esté el paciente, ese es un paciente que entra en el foco rojo. Ese paciente es una prueba que debería ser considerada como interpretable y a partir de ahí empezar a hacer el abordaje, de tal manera que si es una renina suprimida, estaríamos considerando muy suprimida, pues es por debajo de 0.5 en cuestión de actividad, por debajo de 10 por cuestión de concentración directa, y ahí entonces considerar a partir de esa medición de renina cuánto tiene de aldosterona, a sabiendas de que una supresión apropiada que debería de ser fisiológica de aldosterona es una aldosterona de menos de 5.
Todos los valores que ya sean arriba de 5 con una renina suprimida y sobre todo una renina muy suprimida de menos de 0.5, pues esos son sospechosos. Normalmente anormal. Exacto. ¿O cómo sería? Sí, ¿no? Correcto. Anormalmente normal. Anormalmente normal. Y por supuesto que si es un paciente como el clásico que tiene una renina suprimida, una aldosterona arriba de 15 y que además ese paciente en algún momento ha tenido algún evento de hipocalemia, pues ese paciente es un paciente que tiene un hiperaldosteronismo franco, evidente, y ese paciente debe de pasar a estrategias de localización de la lesión, si es que es posible localizarlas, ¿no? Y lo que mencionabas es que, por ejemplo, incluso en ese caso tan franco, Alex, solamente se les hace escrutinio al 3% de esos pacientes, imagínate. Terrible. Déjame si entendí bien. Entonces yo tengo mi paciente que es de riesgo y le pido una renina y si me sale suprimida es un hiperaldo hasta no demostrar lo contrario. De acuerdo, o sea, el punto aquí es que imagines un paciente que está hipertenso y es un paciente que seguramente trae encima un ARA y trae encima un bloqueador de los canales de calcio, un diurético, pero es un paciente que trae suprimida la renina. Si trae pironolactona y trae suprimida la renina, con más razón es un caso francamente sospechoso y ese paciente debe de ser considerado un hiperaldo hasta, como bien dices, no descartarlo. Entonces es cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Donde antes como que buscábamos los casos y ahora más bien tendríamos que ver si ese caso en realidad, o sea, tenemos que buscar evidencia para decir que no es un hiperaldos. De acuerdísimo, aquí todo el mundo es culpable hasta no mostrar lo contrario. Y entonces, pues ahí el punto es nuevamente, o sea, es el caso muy franco arriba de 15.5 de renina suprimida o menos de 10, pues ese paciente tiene un hiperaldosteronismo evidente. Y entonces ahí la otra perla es pues que si se fijan ni Aldo, ni Alex, ni yo hemos considerado hablar sobre la relación de aldosterona-renina, que es nuevamente muy visto en las guías como la cifra que debemos de fijarnos para ver si ese paciente tiene un escrutinio positivo. Veamos más que esta relación, veamos los valores en específico y creo que en ese sentido vamos a captar más casos que los que nos hacemos con la relación, ¿no? Perfecto. Oye, ¿y qué pasa con estos aldosteronismos light, ¿no? O sea, muy, muy leves o ligerones? Por ejemplo, veíamos que hasta pacientes normotensos, ¿no? Entonces, si es clínicamente relevante, si los encontramos, o sea, ¿les va más mal en la vida a estos pacientes? Esa pregunta es muy interesante porque, pues, ciertamente lo que se ha observado es que si el paciente, digamos, está normotenso y tiene un hiperaldosteronismo bioquímico, pues ese paciente tiene mayor riesgo de desarrollar hipertensión. Y si es un paciente que es hipertenso y tiene hiperaldos bioquímico, tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y si es un paciente que está en hipertensión resistente, pues es un paciente que tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular, crisis hipertensivas, infarto al miocardio, evento vascular cerebral hemorrágico, etcétera, ¿no? El tema es que no nada más todos estos desenlaces cardiovasculares parecen ser relacionados al simple hecho de la elevación de la presión arterial, ¿no? De lo deleterio que es, que ustedes conocen mejor que yo eso, sino al efecto directo de la aldosterona sobre diferentes tejidos, ¿no? O sea, sobre el proceso de remodelación cardíaca, favoreciendo fibrosis, remodelación cardíaca normal, incluso en la vasculatura o incluso, por ejemplo, datos interesantes que señalan el incremento en el riesgo de diabetes por el hiperaldosteronismo. Es decir, hay un efecto directo de aldosterona sobre tejidos extrarrenales, ¿no? José, entonces tenemos a nuestro paciente que llegó por nosotros por hipertensión, le iniciamos clortalidona, a la cita siguiente tenía una hipocalemia franca, le pedimos sus estudios, la renina estaba francamente suprimida y la aldosterona todavía dentro de los límites normales altos. Entonces ya se nos prenden los focos rojos y ¿ahora qué sigue? A este paciente, de entrada, primero hay que hacerle la prueba, ¿no? Porque cuántas veces seguramente estos pacientes no se hubiera pensado hacerle la prueba. Si se hace la prueba y la renina está suprimida, es un paciente que tiene hipertensión y que ya hizo hipocalemia inducida con un diurético, es un paciente de muy alto riesgo. Y ahí pues uno consideraría, si uno dice, bueno, la supresión normal o fisiológica de aldosterona por esa renina suprimida tendría que ser menos de 5, todo valor arriba de 5 yo lo consideraría sospechoso. Pero si está entre estos, no, digamos, está entre 5 y 15, por ejemplo, entonces estos casos deben de ser reevaluados. Y aquí hay diferentes
diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Desde el contexto, nuevamente, considerar que estos son aldosteronismos hasta que no se demuestre lo contrario. Se puede hacer repetir la prueba nuevamente o en su defecto se puede hacer estos estudios confirmatorios de supresión de aldosterona, el que ustedes tengan a la mano y el que más experiencia tengan, ¿no? Desde la prueba de captopril, la prueba de carga con sodio oral, la prueba con carga de líquidos intravenosos, etcétera. O sea, hay múltiples protocolos que pueden utilizar para que se pueda en este rango, en este grupo de pacientes, probar que el paciente efectivamente tiene un aldosteronismo y pasar una vez a eso a los estudios de localización, ¿no? ¿Tú cuál utilizas más? Yo te voy a decir mi favorita, que es la de el sodio oral, pero ¿tú cuál consideras que es la que más te ha dado resultados a ti? En lo personal, doctor Gótez. Pues mira, en lo personal y con la que más experiencia tengo, pues es la infusión de salina, ¿no? La infusión de salina, que usualmente el protocolo es muy sencillo, o sea, pasamos alrededor de 4 horas 2 litros de salina y estamos tomando los valores de aldosterona, y normalmente en este contexto nosotros buscamos que si los valores de aldosterona no suprimen, es decir, no están por debajo de 5, entonces pues híjole, ahí el hiperaldosteronismo se podría confirmar. Si los valores están arriba de 10, con eso es un hiperaldosteronismo confirmado. Normalmente tomamos aldosterona al inicio de la prueba y a las 4 horas después de la infusión de los 2 litros de solución salina. Esa es la que nosotros utilizamos con mayor frecuencia, ¿no? Aunque claro, obviamente hay diferentes sitios que hacen diferentes pruebas. Y es bastante sencilla. A mí me gustaba la otra porque siento que es un poquito más fisiológico. No sé si eso importe o no, darle el sodio oral y como que es un poquito más apegado a la realidad, pero bueno. Claro, y de hecho tienes razón, o sea, ahí básicamente lo único que se tendría que agregar es muy común que, por ejemplo, nosotros recomendemos agregar una mayor cantidad de suplementos alimenticios como consomé, ¿no? Que tiene una alta cantidad una sopa ramen. Una sopa ramen que tiene alta cantidad de sodio. Si de por sí ya nuestra dieta tiende a ser alta en sodio, pues con estos suplementos pues todavía mucho más. Aquí la idea pues es que nosotros consideramos que si el paciente tiene un sodio urinario de más de 150 en 24 horas, consideramos que está en una buena carga de sodio y de ahí hacemos la prueba, ¿no? El punto es que nuevamente busquemos los casos. O sea, ese es el aspecto más importante, que tengamos la idea de, una vez que detectemos el caso de riesgo, veamos ese valor de renina y a partir de ahí la supresión nos indicaría hacia dónde llevar nuestro algoritmo, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuántos pacientes, en vez de darles 3 antihipertensivos o 4, se compondrían mucho más fácil con espironolactona más cualquier otra cosa? Ahí se las dejo para el futuro. Pues justamente eso fue lo que mencionaba Aldo, que exploró el pathway, y es justamente el mejor medicamento de doxazosina, si mal no recuerdo, bisoprolol y espironolactona como cuarto medicamento para hipertensión resistente fue espironolactona, ¿no? Porque efectivamente pues se comportaba mejor en esos grupos de renina suprimida. De acuerdo. Ahora, por último, en el contexto clínico, Alex mencionaba la pérdida de que efectivamente no necesitamos tener hipocalemia, es cierto, o sea, la mayoría de los pacientes con hiperaldo son normocalémicos, como el 70%, pero sí hay algunos ahí datos que uno podría medio pensar como para decir, bueno, pues uno es más probablemente una secreción bilateral, una secreción de un adenoma unilateral, pensando en que los adenomas tienden a ser de los casos más importantes, o sea, más severos, con hipertensión resistente, que generan más hipocalemias, sin ser una regla, por supuesto, pero son pacientes, por ejemplo, que tienden a presentarse en edades más tempranas, a diferencia de los hiperaldos más de tipo bilateral, que tienden a ser de estas formas a veces un poquito más leves, en diferentes edades, etcétera, ¿no? Entonces, si tienen un caso francamente positivo, ¿no? Aldosterona, supresión de renina, aldosterona más de 15, creo que esos son casos que habrá que hacer el estudio de localización valorando la posibilidad de que tengan adenomas.
Excelente, pues muchas gracias, Pepe, por esta gran charla, que fue una charla más enfocada al diagnóstico, por eso nada más tocamos someramente el tratamiento, pero espero les sirva a todos o nos sirva a todos, y bueno, como siempre, amigo, gracias por todo, un expertazo, nuestro endocrino de cabecera. Aldo, Alex, un abrazo para ustedes, cuídense mucho. No dejen de seguir al Dr. Gotés en Twitter, @GotésJosé. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.